Ahora os voy a enseñar cómo hacer el último cuadradito. Y lo que vamos a hacer es recoger puntos tanto en este lado como en este. Entonces voy a hacer lo mismo que las anteriores veces. Voy a enganchar un punto y con el nuevo color lo añado. Y así hasta que tenga los 9 puntos. Llevo 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Los 9 puntos. Entonces ahora voy a sacar el ganchillo y meto mi aguja con los puntos. Vale, aquí tengo ya los 9, en vuestro caso 23 o los puntos que hayáis decidido que van a formar vuestro cuadrado. Pongo el marcador y ahora yo lo que suelo hacer, ¿veis este puntito que queda aquí, el azulito un poco flojo? Pues a veces, para que no me quede así, lo que hago es engancho el punto azul junto con el del rosa para que me quede más unido. En este momento que me va a costar un poquito, entonces me va a ayudar con el ganchillo. Y lo que hago es, no voy a coger este porque si no me va a estirar más, sino cojo el que tiene enfrente y el rosa que me tocaría. Y cojo y lo pongo de esta forma en la aguja. Mirad, ¿veis? Y así queda cerradito el punto y no nos queda esa holgura. Eso es para gustos, yo lo hago así. Entonces aquí ya tengo mi primer punto, cojo el segundo, el tercero, el cuarto, quinto, sexto, séptimo. Estos últimos cuestan un poquito, octavo, y en este que es el último, si veis que no podéis hacerlo de esta manera, siempre os podéis ayudar del ganchillo. Y 9. Mirad, así es como nos queda. ¿Veis? Y aquí ya tenemos todo unido. Entonces, doy la vuelta y como veis, este es el lado del revés, que es donde se ven todos los cabitos, cómo van quedando la costura. Y aquí hacemos punto del derecho, saltándonos sin tejer el primer punto, lo pasamos sin tejer y el resto hasta llegar al final tejo únicamente puntos del derecho y voy tejiendo hasta llegar al final. Como siempre, el último punto nos queda flojito. No pasa nada. Tiramos. Y ya tenemos la primera vuelta tejida. Estoy en el derecho. Ahora ya incluso podríais quitar el marcador porque se distingue muy bien cuál es el lado del derecho, cuál es el lado del revés. Entonces, ahora voy a seguir haciendo lo mismo que he hecho con todos los cuadraditos anteriores, y es, paso el primer punto sin tejer y tejo hasta que me queden 2 puntos justo antes del marcador. Y tejemos puntos del derecho. Porque este proyecto, simplemente trabajamos, esta manta, solo trabajamos puntos del derecho. Me quedan 2 puntos justo antes del marcador, así que los tejo juntos. De esta forma paso el marcador y ahora los 2 puntos siguientes los paso a la aguja de la derecha y ahora la aguja de la izquierda la paso por delante de los puntos de esta forma y los tejo juntos. Y ahora tejo punto derecho hasta terminar con todos los puntos. Vale,
Ya tengo todos tejidos. Vuelta. ¿Y qué toca ahora? Pues tejer únicamente puntos del derecho. Así que paso el primero sin tejer y el resto puntos del derecho hasta llegar al final. Siguiente vuelta, lo mismo, voy a pasar el primer punto sin tejer y el resto voy a tejer punto derecho hasta que me queden justo 2 puntos antes del marcador. Sigo tejiendo en punto derecho, me quedan 2 puntitos, pues ahora cojo y los tejo juntos de esta forma, ¿veis? Paso el marcador y ahora los 2 siguientes puntos los paso a mi aguja de la derecha y con la izquierda lo que hago es pasar la aguja por delante de los puntitos de esta forma y ahora los tejo juntos y sigo tejiendo hasta llegar al final, punto derecho. Como veis es hacer todo el rato lo mismo, así que ahora me toca la vuelta del revés, donde voy a tejer todo punto derecho. Cuando me toque la vuelta del derecho hago una disminución antes y después del marcador y así voy a continuar tejiendo hasta que me queden 4 puntos en la aguja. Así que os veo ahora en cuanto llegue a lo que os acabo de comentar. Ya tengo los 4 puntos en la aguja y ahora ya voy a empezar a disminuir para cerrar. Entonces estos dos los tejo juntos, paso los 2 puntos a mi aguja de la derecha, con la aguja de la izquierda paso por delante y hago la disminución. Y me quedan 2 puntitos en la aguja. Doy la vuelta, tejo. El primero no lo tejo, lo paso y el segundo sí. Y ahora ya el puntito que no tiene hebra, es decir, este no, sino este de aquí detrás, lo vamos a pasar por encima del que tiene hebra, de esta forma, ¿vale? Tenéis que ayudaros un poquito, ¿veis? Paso por encima y listo. Cortamos y ahora sí le hago el nudito. Damos un poquito y ya tengo esto terminadito, ¿veis? Entonces, ahora bien, lo podéis seguir como queráis. Sinceramente, yo he ido haciendo cuadraditos aleatoriamente, haciendo así como un encuadrado. Podéis hacerlo como queráis, ir añadiendo cuadraditos por aquí, o bien por abajo, por aquí, bueno, eso ya como veáis. Yo os he enseñado la técnica básica de esta manta. Entonces el cómo lo montéis y cómo la queráis tejer después es todo cosa vuestra. ¿Qué nos quedaría ahora? Pues esconder todos los hilitos que nos han ido quedando, tanto por aquí como por detrás. ¿Veis? Escondemos todos los hilitos. Y así tendríamos listos los primeros 4 cuadraditos de la manta. Luego es ir añadiendo según nuestros gustos, colores, ovillitos que tengamos aparcaditos. Así que bueno, espero que os haya gustado el vídeo.
y nos vemos en el próximo.